Estación de Servicios Unión Agrícola González es proveedora de combustibles YPF. Este vínculo comercial se ha mantenido durante más de 15 años. Durante la pandemia generada por el COVID del año 2020, la Estación de Servicios Unión Agrícola González le ha comprado combustible a YPF, pero como los medios normales de comercialización tenían problemas debido a las limitaciones de la movilidad, YPF le ha solicitado que previo al despacho de combustible debía realizar un giro de dinero por el monto total de la compra. La cooperativa ha efectuado la transferencia, sin embargo, YPF dice que no la recibió. Por el inconveniente y los elevados montos implicados, Unión Agrícola González le inicia una demanda a YPF amparándose en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Consideras que es viable el planteo de la cooperativa? ¿Los vincula un contrato de consumo? A continuación veremos cuándo estamos frente a un contrato de consumo. Un contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica, que tenga por objeto la adquisición, uso, goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Es importante tener en cuenta que estamos ante un consumidor o usuario final. El Código Civil y Comercial pasó a contener también a este tipo de contratos que estaban regulados por la ley específica de la materia. Cabe destacar que en el ordenamiento jurídico argentino esta materia tiene rango constitucional, puesto que se trata de un ámbito donde las relaciones jurídicas entre los particulares se encuentran atravesadas por el interés público y limitadas por el orden público protectorio. Pues es claro que en un sinnúmero de actividades cotidianas, los consumidores se encuentran expuestos a riesgos que no pueden controlar, para lo que se hace necesario la intervención de agencias u órganos públicos que aseguren el control de la actividad, generalmente por medio de entes reguladores o de superintendencias, a fin de evitar perjuicios para los consumidores, que son las partes débiles de la relación jurídica. Los caracteres de este tipo de contratos son: es un contrato consensual, formal, ya que para ser válidos la ley impone una solemnidad; bilateral. Los contratos bilaterales son aquellos en los que ambas partes quedan obligadas; oneroso. Los contratos onerosos son aquellos en los que ambas partes realizan sacrificios para recibir ventajas; y conmutativo. Los contratos conmutativos son aquellos en los que las ventajas y sacrificios a realizar están determinados desde su celebración. Veremos distintos tipos de consumidores. El consumidor en sentido estricto, que es quien contrata con el proveedor; el usuario consumidor material o fáctico, que es aquel que no se ha vinculado directamente con el proveedor; o bien los terceros beneficiarios de algún derecho comprendido en el contrato de consumo celebrado por otro. También encontramos el sucesor particular del consumidor contratante en los derechos que fueron objeto de una relación de consumo antecedente, que es el tercero que contrata con un consumidor sobre un producto que fue adquirido por este último a un proveedor. En conclusión, el consumidor es el destinatario final del producto o servicio contratado. Queda equiparado al consumidor en su legitimación para reclamar frente al proveedor. Esta equiparación se repetirá con las sucesivas transmisiones que efectúe el consumidor. Para ello, bastará que el nuevo adquirente adquiere el bien o contrate el servicio a título oneroso o gratuito, como destinatario final, ya sea en beneficio propio o de su grupo familiar o social. En nuestra situación planteada, la cooperativa no es la destinataria final del combustible, por lo tanto, no existe una relación de consumo en el sentido de la Ley de Defensa del Consumidor. Juan Carlos se encontraba mirando su Instagram cuando le aparece una publicidad sobre un equipo de música que era de su interés. Ingresa a la página correspondiente y realiza la compra. 10 días después, recibe el equipo, pero no es como él había pensado, ni en potencia ni en calidad. ¿Puede Juan Carlos devolver el producto? ¿Cómo debe efectuar la devolución? ¿Quién carga con los gastos? A continuación veremos la revocación de contrato. La revocación es la anulación o cancelación de un acto jurídico en el que unilateralmente se tenga potestad. Nos detendremos en los plazos.
el consumidor goza de un derecho de revocación en virtud del cual se le concede un plazo de 10 días después de haber aceptado una oferta. Si el 10º día es inhábil, tiene tiempo hasta el día hábil inmediato posterior. La notificación puede ser por escrito, por medios electrónicos o devolviendo la cosa. Los gastos generados por la devolución de la cosa son a cargo del vendedor. Algunos rasgos del contrato de consumo son: se trata de un tipo estatutario, tuitivo e imperativo. El consentimiento se forma por lo general por adhesión. Su contenido suele estar confirmado por condiciones generales de la contratación. En este último caso, pueden haber cláusulas abusivas. Los tratos preliminares son infrecuentes y son sustituidos por la publicidad. Observe el presupuesto modelo y determine si el contenido es suficiente. El presupuesto siempre es a cargo del prestador de servicio. El artículo 21 de la Ley de Defensa del Consumidor hace referencia a la forma en que deberán ser redactados y el mínimo de datos. El contenido mínimo está compuesto por el nombre, domicilio y otros datos de identificación del prestador de servicio, el tiempo en que se realizará el trabajo, la descripción del trabajo a realizar, se otorga o no garantía y, en su caso, el alcance y duración de esta, el plazo para la aceptación del presupuesto, sus precios y la mano de obra, los números de inscripción en la Dirección General Impositiva y en el sistema provisional, y una descripción detallada de los materiales a emplear. El ejemplo dado no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley de Defensa del Consumidor. Analía ha recibido la factura del gas con una diferencia que ella considera excesiva con respecto a la facturación anterior. De hecho, el mes anterior ha pagado 1.500, mientras que este mes ha registrado una deuda de 10.235 pesos. ¿Qué puede realizar Analía? ¿Debe pagar o esperar a la resolución del reclamo? A continuación veremos facturación excesiva. La facturación excesiva puede tener origen en una acumulación de facturaciones presumidas por fraude del usuario o pérdidas no detectadas por el usuario. Ahora bien, existe una presunción legal que considera que cuando el consumo excede en un 75% del promedio de los consumos correspondiente al mismo periodo de los 2 años anteriores, se presume que existe error en la facturación. Ante esta situación, el usuario puede no pagar y reclamar. Si la resolución es a favor del usuario, deberá pagar la nueva facturación sin intereses. Si la resolución es a favor de la empresa, deberá pagar la facturación con más los intereses moratorios. Puede pagar y reclamar. Si la resolución es favorable al usuario, la empresa deberá reintegrar los montos pagados de más con más intereses moratorios. Puede pagar y no reclamar. En este supuesto, al no haber reclamo, no hay control en la facturación. Con la actividad se pretende que estés en capacidad de relacionar los conceptos estudiados con el caso otorgado para aplicarlos en situaciones de evaluación a la hora de analizar los datos obtenidos e identificar a partir de allí falencias o desafíos y formular los presupuestos de mejoras correspondientes. Con este propósito, la actividad plantea un caso con el cual deberás identificar los conceptos y elementos de los contratos de consumo, determinar las particularidades, elementos necesarios, contingentes, disponibles, obligatorios y prohibidos de las cláusulas de los contratos de prestación de servicios, interpretar las palabras y definiciones específicas del contrato de consumo, comprender el funcionamiento de los contratos a distancia.
En el transcurso de las lecturas se ha podido definir e identificar las características y particularidades de los contratos de consumo, de prestaciones de servicio en general y los de servicios públicos en particular. Sobre esta base, te sugerimos considerar lo siguiente. Tomar contacto con la documentación correspondiente. Ley de Defensa del Consumidor referidos a compras y consumos. Tener presente que la compra se efectúa en la vía pública, corroborar lo que la ley expresa respecto a esto. El plazo otorgado por la ley para ejercer la revocación es generoso, 10 días, por lo cual no es necesario que Pablo vaya inmediatamente al día siguiente hasta el local comercial, pudiendo continuar con sus actividades turísticas programadas. La cuestión de los pagos efectuados resulta ser trascendente para poder solicitar su devolución. Esto así, por cuanto revocar un contrato implica la extinción de las obligaciones y la devolución de lo pagado. Esto es volver la situación al estado anterior al que se encontraba antes de celebrar el contrato. Es importante advertirle a nuestro cliente Pablo que bajo ningún concepto puede Martín cobrarle gastos por la revocación del contrato que pretende efectuar.